Weave it together, coming up short and giving up never. Weave it together, come along, come along, come along, come along. Mending it together. A world on fire can't last forever. We're gonna mend it together. A stitch in time is gonna save nine. A stitch in time is gonna save nine. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Dreaming together. Some say hope is a thing with feathers. We're gonna dream together. It sings a song, never stops at all. It sings a song, never stops at all. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Walk along together, side by side, through this stormy weather. We're gonna walk along together, hand in hand, hand in hand, hand in hand, hand in hand. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, bio multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive. One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being.
The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I'd encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalysing Change Week. Welcome to Catalysing Change Week. Hola, Buenos días. ¿cómo están? Es un gusto para mí darles la bienvenida y darle inicio a esta sesión de la nueva educación. A continuación los dejo con nuestra moderadora Gaby Arena. Gracias, Paula. Buenos días a todos y a quienes nos acompañan como panelistas en esta sesión. Para mí es un gusto presentar un grupo de personas a las que admiro mucho, amigos, pero que además hacen un trabajo directamente con las escuelas, con la educación en el campo. Son las personas que están en la primera línea de la educación, si se puede llamar de esta manera, innovando en nuestra región. Y quiero presentarles a Dina Buchbinder, fundadora y directora de Educación para Compartir. Dina es de México y hoy nos acompaña desde San Francisco, California, así que es muy temprano para ella. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. También nos acompaña María José Rubio. Ella es fundadora y directora de Toinovo, una iniciativa que conecta el juego, la economía circular y la educación. Ya ella nos va a contar un poquito más, pero es una iniciativa maravillosa y que ha tenido un impacto muy importante en los últimos años en el sector. Y por último nos acompaña Santiago Izaza. Santiago es parte de la Fundación Lúker, ganadores del premio WISE a la educación en el 2021, pero además una referencia en innovación educativa en Colombia y en la región. Así que, pues para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y quisiera invitarlos a que nos cuenten un poquito de sus programas y que nos cuenten un poco de cómo ha sido esta experiencia de promover una educación innovadora, una educación distinta y que además para cada uno de ustedes está basada en unos principios muy distintos a lo que normalmente vemos en la educación tradicional. Entonces, Majo, no sé si quieres comenzar. Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias por este espacio y es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, desde nuestro punto de vista en Toinovo, nuestra inspiración original viene de enfocarnos en el desarrollo humano y pensamos que la educación debe ser para conectar y construir soluciones colaborativas, para construir un mundo ganar-ganar, porque un poco digamos, la postura filosófica que tiene Toinovo es precisamente cómo logramos generar soluciones para el desarrollo humano con un modelo de economía circular y colaborativa. Y de tal forma nos dedicamos a 3 líneas de servicio. La primera es recircular materiales y los recirculamos en familias, colegios y empresas. Pero de tanto recircular materiales nos dimos cuenta que realmente la prioridad no es el material, sino la conexión humana profunda. Por eso nos dimos a la tarea de diseñar y producir material propio que prioriza esa conexión humana. Y estamos dedicados a generar una comunidad que se apoya, que se conecta. Entonces, para nosotros al final el mensaje es: pasemos de lo material a priorizar la conexión humana. Gracias, Majo. Y pues ese trabajo que hace Majo, que ya ahorita vamos a profundizar en él, tiene mucho también que ver con el juego y con la conexión entre los padres y los hijos. Y eso se conecta con el trabajo de educación para compartir y quisiera, Dina, que nos contaras un poquito de qué hace tu organización. Muchísimas gracias y también un honor estar aquí con todos ustedes. Claro, y tiene todo que ver, ¿no? Con cómo aprendemos. El juego es la forma favorita del cerebro de aprender y en Educación para Compartir nos dedicamos a formar mejores ciudadanos y ciudadanas globales desde la niñez a través del juego y le agregamos la reflexión y la acción. Entonces, es un canal maravilloso para cualquier edad, por cierto, y para generar relaciones en la pedagogía de las relaciones y del encuentro, para poder accesar a temas que son muy abstractos, tal vez como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, o valores cívicos, o habilidades socioemocionales,
Entonces es un método, digamos, maravilloso, muy significativo, alegre, que realmente genera toda un deseo de contribuir, de participar y de colaborar. Entonces, pues hemos tenido la fortuna de trabajar con 1.7 millones de personas en la región a lo largo de 16 años, personas de todos los contextos, en la costa, en la selva, en la montaña, en las ciudades, en los municipios con menor índice de desarrollo humano, y hemos replicado nuestra metodología en 12 países. Entonces, pues tenemos una responsabilidad muy grande de cara a todos los retos que estamos viendo y que se vienen. Gracias, Dina. Y interesante ver cómo esa conexión entre la relación humana que nos mencionaba Majo y la posibilidad de usar el juego para conectar con lo cívico y con el desarrollo de los niños desde otra perspectiva, también tiene mucho que ver con el trabajo que hace Santiago desde Fundación Lúker. Y Santiago, nos gustaría que nos contaras un poquito de cuáles han sido sus experiencias y su enfoque para la educación. Claro que sí. Pues muchas gracias, muy contentos de estar aquí en Catalysis 2030. Gracias por la invitación. Pues nosotros desde la Fundación Lucre somos una organización sin ánimo de lucro de origen privado. Trabajamos en Colombia, principalmente en Manizales, que es una ciudad, digamos, intermedia que hemos usado como un laboratorio social para pilotear y engendrar diferentes iniciativas que ayuden a fortalecer la educación y el emprendimiento. Particularmente, pues yo coordino los programas de educación y nuestro propósito ha sido fortalecer la educación pública por medio de alianzas público-privadas y académicas. Hemos venido trabajando desde hace más de 20 años en unas alianzas bastante interesantes que han generado mucho valor para el sistema educativo público de nuestra ciudad, y nos hemos enfocado en desarrollar innovaciones que permitan fortalecer las competencias de los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad, pero como les digo, como fortaleciendo a Manizales, que es la ciudad donde estamos, pero para que sirva como referente para las demás ciudades pequeñas e intermedias de nuestro país y ojalá de Latinoamérica. Ya hemos tenido proyectos que se han podido escalar a otros países latinoamericanos, y el foco que hemos tenido es el desarrollo de competencias sociales y emocionales, básicas de lenguaje y matemáticas, y competencias técnicas o competencias, digamos, como para el mundo productivo. Estos han sido como los tres pilares. Pues creo que ahorita vamos a profundizar un poco más en ello, Gaby, pero sí sería como para empezar. Buenísimo, Santiago, muchas gracias. Y los tres han mencionado un tema que es fundamental, que es el desarrollo de competencias socioemocionales, el desarrollo de la conexión humana y lo importantes que son las relaciones. Y yo quiero compartir con ustedes un breve análisis que estaba leyendo esta semana sobre los retos de la educación en América Latina, que hasta hace unos años tenían que ver con acceso a la educación, tenían que ver con universalidad de la educación, y ahora pues están mucho más enfocados en lo que son los retos que enfrentan los niños después de la pandemia, con un aumento en la región del índice de depresión y ansiedad en niños en un 33%, un aumento en el índice de suicidio de 14% en adolescentes y un aumento en deserción escolar de casi 26%. Retos que son mucho más difíciles de solucionar que construir una escuela, y soluciones como las de ustedes apuntan a eso. Quisiera que habláramos un poquito de cuáles son esos pilares que ustedes han identificado en su trabajo en escuelas y en comunidades que creen que son la base para cambiar la educación en la región y que es lo que la educación en la región necesita. Y me gustaría, Majo, que tú nos contaras un poquito desde esa perspectiva que tienes trabajando no solo con la escuela, sino también con los papás. Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Sí, como yo les comentaba, nosotros hemos ido evolucionando y llevamos 3 años y medio donde nos estábamos enfocando en materiales para el juego y la educación. Y teníamos constantemente familias diciéndonos, no sé jugar con mis hijos. Teníamos educadores pidiéndonos material importado. Y por otra parte, una conversación, y yo siempre digo, las innovaciones juntan ideas de diferentes mundos y tienen un hilo conductor, normalmente de una conversación profunda, una historia que nos conecta.
Y esa historia es que mi madre es psicoanalista de familia y conversando con ella de todos estos retos que enfrentábamos como negocio, ella y ella juega con mis juguetes de cuando yo era niña, hace 40 y tantos años, con sus pacientes. Y ella me dice, es que yo lo hago porque ese tipo de juegos conectan emocionalmente al niño. Y desde ahí yo logro que cuente su historia y desde contar su historia elaboramos situaciones del día a día, duelos, en fin, diferentes tipos de situaciones. Entonces, eso a nosotros inmediatamente nos prende una luz y nos dice, la razón de ser de Toinovo no es el material del juego, la razón de ser de Toinovo es esa conexión humana profunda, que es lo que detona el desarrollo humano. Entonces, de ahí desarrollamos Playnovo, que es un material muy sencillo, casi, aquí tengo una pequeña muestra, casi que clásico, por así decirlo. Aquí tenemos unas figuras tipo madera, bloques, y lo que hacemos es generarle 3 innovaciones principales. Una es que todo se puede pintar y se puede borrar, entonces reutilizable. 2, tiene un material conector que además sirve para hacer todo tipo de disfraces. Y 3, viene con tablero para hacer un escenario y marcadores borrables. Lo tenemos en prueba desde agosto del año pasado y hemos estado haciéndole evaluación de resultados inicialmente para preparar una evaluación de impacto y ha sido increíble el resultado. O sea, decimos algo tan simple, pero tan poderoso, donde aclaramos que ese mismo material tampoco es necesario. Lo que hay que priorizar es la conexión humana. Y para eso sirven inclusive los juegos de palabras, no se necesita el material. Pero sí estamos como sociedad en un punto en donde hemos estado demasiado conectados a la tecnología y poco conectados entre humanos. Y eso, como lo decía Gaby ahora con estas estadísticas, la pandemia lo agravó. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que volver a lo básico, volver a esa conexión humana profunda, mirarnos ojo a ojo, contarnos historias, porque el cerebro funciona en historias y esas historias se activan con el juego de manera maravillosa. Entonces, entramos a este mundo con Playnovo y empezamos a ver que teníamos una responsabilidad con la sociedad y una misión muy importante que cumplir. Entonces, ahí tomamos la decisión. Nosotros somos una empresa B de impacto social y ambiental basada en Colombia, pero decidimos que esta es una solución para el mundo, porque estas estadísticas que comparte Gaby son graves en América Latina, pero también en el mundo entero. Entonces decidimos lanzar el Playnovo en Estados Unidos. Lo estamos lanzando en octubre de este año y la verdad ha sido una acogida impresionante entre el gremio de terapeutas, educadores y familias y creemos firmemente que tenemos que como sociedad girar la mirada hacia esa conexión humana profunda y más con estas amenazas que tenemos hoy en día, entre comillas, como el chat GPT y toda esta inteligencia artificial. La respuesta es conectemos más desde lo humano. Majo, y quisiera que ahondáramos un poquito en la experiencia, porque yo sé, he visto el trabajo de Playnovo en colegios y sé que para las maestras ha sido un elemento de cambio importante. Sí. ¿Por qué ha sido un elemento de cambio? ¿Cuáles han sido esas respuestas de las maestras que han participado en la experiencia? ¿Y qué pasa cuando una maestra prioriza esa conexión emocional y ese bienestar emocional del niño antes del contenido y antes, digamos, de incluso las competencias y el rendimiento al que estamos acostumbrados a hablar en educación? Gracias, Gaby. Pues realmente esto es lo que se llama un material abierto, totalmente abierto, ¿cierto? Entonces, esto permite que, digamos, la educación pase y la maestra tenga o la profesora tenga un escenario más creativo, más, como dicen en Reggio Emilia, la tabula rasa, o sea, que pueda tener
más un escenario donde esa interacción con el niño es una interacción de co-construcción. Y aquí la evolución, digamos, filosóficamente es pasar de ese maestro dictador que le dice el mensaje al niño es, yo sé, tú no sabes, tienes que hacer lo que yo te diga, a ese maestro que le dice al niño, tú puedes, yo te acompaño. Y eso hace todo el cambio, eso abre un mundo totalmente diferente. Y pasamos de un mundo que si uno mira los problemas de inequidad que hay en Latinoamérica y en muchas otras regiones del mundo, parten de esa postura filosófica de la educación. Porque si el mensaje del adulto al niño es tú no puedes, pues ese niño lo incapacitamos. Pero si el mensaje del adulto al niño es tú puedes, yo te acompaño, lo capacitamos y elevamos inmediatamente su capacidad de resiliencia, creatividad y demás. Entonces, eso es lo que se ha ido logrando con Playnovo, es al poner un material al centro, que es un material que prioriza esa capacidad del niño, el maestro empieza a transformar también inmediatamente su práctica, porque el material además ofrece una característica, el material abierto, sea este o sea papel, o sea como lo queramos utilizar. El material abierto le ofrece al niño un campo de desarrollo de su historia, su pensamiento y ese espacio donde le mostramos su capacidad al niño, que es absolutamente maravilloso porque nos habíamos acostumbrado en el sector educativo a tener que planear mucho el día, mucho cada palabra, cada hito que queríamos que el niño cumpliera, pero le estábamos coartando la libertad a ese niño. Y aquí lo que hay que priorizar es esa libertad. Entonces, eso es lo que hemos encontrado, cómo a partir de algo sencillo se empieza a transformar un espacio, una práctica y sobre todo una relación, que es realmente lo más importante. Muchas gracias, Majo. Y Majo acaba de decir algo fundamental y es, en la educación y para muchos maestros es fundamental planearlo todo y tener todo un esquema de lo que deben pensar y hacer los niños. Y quienes trabajamos con maestros sabemos que hay que buscar un punto intermedio entre esta libertad que nos da el juego, la creatividad y el desarrollo de esas conexiones humanas y la escuela tradicional, lo que ha sido el modelo tradicional, para que así puedan darse los cambios. Y si hay alguien que es experta en esa transición y que ha logrado combinar los dos mundos, es Dina Buchbinder, porque Dina utiliza el juego como herramienta, pero al mismo tiempo habla el lenguaje de los profesores. Y a mí me gustaría, Dina, que nos contaras un poquito cómo ha sido esa experiencia y cuáles han sido los pilares de esa experiencia que ustedes han tenido, porque no hay un cambio posible que sea sostenible empujándolo. Los emprendedores sabemos que los cambios tienen que adoptarlos, quienes los van a seguir llevando adelante, no podemos imponerlo nosotros. Y me gustaría que nos contaras un poco de ese proceso y de esos pilares que hacen que de verdad una educación cambie para los niños. Mil gracias. Sí, es increíble porque al final del día el cambio sistémico es a donde apuntamos, ¿no? Y como tú dices, Gaby, que sea algo sostenible y que también enseñe sostenibilidad. Entonces, trabajamos nuestra persona principal, digamos, para generar ese cambio sistémico es el educador, ¿no? O sea, la maestra, el maestro, para que pueda realmente absorber esto y que se haga suyo. Y que cuando nosotros nos vamos después de un año escolar, pues esto realmente sea la maestra dueña de una metodología que le permite transformar cualquier cosa que va a enseñar en un juego. O sea, literalmente, maestras y maestros al principio están un poco temerosos como de jugar porque nadie no fue parte de su formación docente, desafortunadamente, que eso es algo que tiene que pues, ir cambiando de manera importante simplemente por el mundo que nos
en el que estamos y cómo se va desdoblando. Entonces, pero también porque, como dice Majo, me encanta todo lo que nos comparte y me siento muy identificada en varios puntos. O sea, lo que nosotros le demos a la maestra es lo que la maestra también va a transferir a sus alumnas y alumnos, a sus estudiantes. Entonces es fundamental que realmente veamos uno de los pilares, Gaby, yo pienso que es, digamos, el qué, el quién y el por qué, ¿no? O sea, el qué es una educación para formar una ciudadanía global, que bueno, la definición de una ciudadanía global entendida como personas que desarrollan un pensamiento crítico a lo largo de su vida, que tienen un nivel de empatía y de posibilidad de conectar con los demás y consigo mismos importantísima, y también digamos que se saben agentes de cambio, que entienden que tienen algo que hacer muy importante para y con su comunidad desde el día de hoy, desde donde estén. Así estemos en Perito Moreno o en Tlaquachislahuaca, Guerrero o en Washington, D.C., necesitamos, además, fíjate, es increíble todos los principales retos que comentabas que son, digamos, nuestro día a día de depresión y o sea, hay una serie de porcentajes altísimos de suicidios y de deserción. Tú imagínate un mundo en el que una niña de 10 años presenta una iniciativa en la que estuvo trabajando con sus compañeras y compañeros y que descubrió que a través del juego le importa una temática y dice, esta es la primera vez en mi vida que yo me siento útil. Entonces, este es el tipo digo, tenemos toda una evaluación cuantitativa muy robusta, pero a mí este testimonio de una niña de una escuela pública rodeada de crimen, de violencia, de pobreza, de todo lo que nos podamos imaginar, que puede entender que ella es útil y que tiene algo que contribuir sumamente importante para transformar lo que le preocupa de su comunidad, pues es impresionante, ¿no? Entonces, creo que el trabajo con docentes es, digamos, una de las claves más grandes también de cara a mamás y papás y familias, ¿no? Es importante que, cuando hemos visto, por ejemplo, que docentes juegan con familias, ¿no? Y ahí están en medio generalmente de la batalla que eso implica, pues, niñas, niños y jóvenes, porque hay una resistencia importante. Muchas veces los papás piensan que maestras y maestros son unos flojos y tienen toda una idea alrededor del día a día del docentes, y docentes piensan que las familias no se involucran suficiente. Entonces, siempre hay una serie de tensiones muy álgidas en las que intervenir desde otro lugar y donde se dan cuenta que están aprendiendo toda una serie de habilidades y de competencias y de valores a través del juego y que pueden hacer equipo, pues cambia toda la dinámica y todo el ambiente donde viven y donde se desarrollan y las posibilidades de lo que pueden hacer. También, María José, nos vamos a tener que conocer porque mi mamá también es terapeuta familiar y también utiliza el juego siempre con sus pacientes, porque es aproximarse desde un lugar sumamente, profundamente humano, que toca las fibras más profundas y que permite que las barreras se caigan, ¿no? Entonces, nos pasa todo el tiempo con maestras y maestros. Al principio, les confieso que maestras y maestros tienen miedo de jugar, porque no, otra vez, esa no fue su formación y tenemos esta idea, este prejuicio que el juego es pues para perder el tiempo, ¿no? Para cuando ya podemos disponer de un ratito de esparcimiento. Y también es para el esparcimiento, pero también es un canal, un vehículo poderosísimo para poder aprender
y para poder ser mejores ciudadanos globales. Así Lina, es. hay dos elementos que mencionaste que creo que son claves en esto. Nosotros ya tenemos muchos años hablando de esta educación centrada en el bienestar del niño, una educación que se enfoque en lo humano por encima de otras cosas. Pero mencionaste dos retos. La formación del maestro, que sigue siendo la misma desde hace décadas, y esa resistencia al cambio por lo que van a pensar de mí si yo soy un maestro que hace las cosas diferentes. Y yo sé que Educación para Compartir ha tenido experiencias en ambos sentidos. Me gustaría que nos contaras un poco alguna experiencia o algún aprendizaje trabajando con maestros que han hecho el cambio y que ha sido en ese proceso que ha sido para ti lo que ha permitido que ese cambio se dé. ¿Qué podríamos decirle a una escuela de educación para que abra las puertas a estas nuevas metodologías, o qué podríamos decirle a un maestro para que se abra a hacer el cambio? Claro, pues digamos, es abismal, ¿no? Es como de tener primero que nada, una maestra o un maestro que está motivado, que está deseoso, que está también disfrutando y que se merece disfrutar esta relación y pues este día a día que es tan intenso y tan demandante, que puede compartir también con otras compañeras y compañeros, ¿no? Que también se genera un trabajo en equipo impresionante con su cuerpo docente. Hemos visto que, digamos, maestras y maestros se integran completamente y empiezan, o sea, aprenden a crear sus propios juegos. Esto es digamos, fuera de serie, es una revolución en sí misma. ¿Cómo es que no es que la maestra o el maestro tiene que saber todo, pero es un habilitador, es un facilitador del aprendizaje, y en este rol de facilitador, digamos que el poder aprender a crear un juego para enseñar lo que sea, pues se convierte en algo tremendamente útil, ¿no? Porque muchas veces hay una distancia muy grande de muchos tipos entre el maestro y las estudiantes, porque por muchas razones, ¿no? O sea, puede ser también que la maestra tenga toda una serie pues de problemas personales que muchas veces no tomamos en cuenta, damos por hecho, asumimos que pues es maestro, ¿no? Tiene que enseñar y ya está. Pero es una persona, entonces también el juego ayuda a enfocarse en algo en específico y a meterse en un mundo donde puedes invitar como a entrar en otra frecuencia. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en comunidades indígenas, han transformado, primero aprenden con una serie de juegos que nosotros damos, pero sobre todo aprenden a hacer sus juegos y aprenden a hacerlos y a seguir preservando, por ejemplo, sus lenguas, sus costumbres, sus códigos culturales. Entonces, ha sido, digamos, de las experiencias más sublimes para el equipo de Educación para Compartir, presenciar una y otra vez en cualquier tipo de comunidad, ver cómo se genera esta transformación y que es totalmente sustentable y que no importa en qué contexto estemos, o sea, que esto sí va más allá del contexto. Hay un aprecio por, digamos, una repriorización de sí mismos, del otro, de una generación de valores y de entender por qué nos importa y por qué venimos a la escuela, que es algo que la mayoría de las niñas y niños ni entienden, ¿no? Ni saben por qué, ni sabemos por qué estamos en la escuela. Entonces, darle un sentido y darle una meta muy especial de un propósito, ¿no? Eso es lo que hemos visto que sucede a lo largo y ancho de las comunidades donde hemos tenido el privilegio de compartir y de aprender. Entonces, digo,
mi sueño es que esto se convierta en una política pública de políticas públicas, ¿no? Porque imagínate qué mundo tendríamos. Sería muy diferente, es cierto. Y hay algo muy interesante en lo que mencionaba Majo y Dina, que es la importancia de darle al niño el espacio o esa hoja en blanco para crear y para jugar, pero también la importancia de generar conexiones, digamos, importantes y constantes con sus maestros, pero también con sus padres, y de que el maestro disfrute y esté conectado. Y todo eso tiene un impacto en la comunidad en general. Todo eso además requiere de la comunidad en general para pasar, porque pues muy difícil hacer estos cambios en el sistema si no tenemos el apoyo de los directores, de los secretarios de educación, de todo esto. Pero cuando lo hacemos, vemos el cambio en la comunidad. Y si alguien ha tenido experiencia cambiando, en este caso, una ciudad, es Fundación Luker, y me gustaría que Santiago nos cuente un poco de esos pilares de su experiencia y cómo eso también se ha conectado con ese cambio que ellos han visto en las escuelas, en las familias, pero también en la comunidad. Muchas gracias, Gaby. Pues digamos que nosotros nos propusimos a contribuir al desarrollo de la educación pública. Y como lo decías ahorita, Gaby, pues no es fácil, es un sistema bastante rígido, bastante pesado. En el caso de Colombia está muy centralizado, las políticas son bastante difíciles de mover, pero decidimos que nos íbamos a enfocar en ciertos problemas que pudieran ser apalancadores, problemas que pudieran ser, como se dice, digamos, como empujones al sistema para lograr modificarlo y cambiarlo, ¿cierto? Entonces, decidimos enfocarnos en el desarrollo de competencias en los estudiantes. Obviamente, para desarrollar competencias de los estudiantes lo tenemos que hacer a través de los maestros y de los directivos docentes y de las secretarías de educación. Y digamos que priorizamos ciertas competencias que consideramos que son importantes y pertinentes para la sociedad en general y para el sector productivo. Nos parece que debe haber una conexión importante entre educación y emprendimiento, educación y desarrollo empresarial, educación y generación de valor agregado, ¿cierto? Entonces, digamos que en el transcurso de estos 20, 25 años que venimos trabajando, hemos priorizado 3 tipos de competencias: las competencias socioemocionales, las competencias básicas de lenguaje y matemáticas y las competencias técnicas requeridas para el sector productivo. Yo las menciono, digamos, de manera independiente para dar cierta claridad, pero definitivamente están muy relacionadas entre sí las 3, ¿cierto? O sea, digamos, para el sector productivo es muy importante tener las competencias técnicas, pero sin las competencias socioemocionales no se logra. También hay mucha evidencia científica de la relación que hay entre desarrollar competencias socioemocionales y tener buen rendimiento académico. Entonces, digamos que estamos, digamos, convencidos de que esos 3 tipos de competencias son fundamentales. Y tenemos diferentes como enfoques para el desarrollo de esas competencias. Digamos que en las competencias sociales y emocionales hemos concentrado nuestro trabajo en el desarrollo de pedagogías activas. Como lo decía ahorita María José y Dina, digamos que el método tradicional de enseñanza, que es el método transmisionista, pues no logra un desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Pues, para poner un ejemplo simple, o sea, uno tiene que estar en el modelo tradicional en silencio las 8 horas de clase del día, 5 días a la semana durante 12 años que dura el colegio, y luego le pregunta que por qué le da pena hablar en público, ¿cierto? Si uno le han promovido que esté en silencio y quietico durante 12 años. Entonces, digamos que las pedagogías activas estamos convencidos y lo hemos podido medir afortunadamente con el apoyo de la OECD y el Banco Mundial, medir la evidencia de las pedagogías activas para el desarrollo de competencias sociales y emocionales, con un modelo que se llama Escuela Activa, que se ha inspirado en el modelo de Escuela Nueva, que busca cambiar la clase tradicional por una clase mucho más activa, donde los estudiantes tienen un rol mucho más participativo y colaborativo, que permite el desarrollo de estas competencias sociales y emocionales. Por otro lado, nos damos cuenta que no es suficiente con que los estudiantes estén desarrollando estas competencias sociales y emocionales, estén contentos en el sistema educativo con un método diferente, sino que también las competencias básicas de lenguaje y matemáticas son importantes
desarrollarlas porque son los pilares, digamos, de la educación, ¿cierto? Uno primero aprende a leer y luego lee para aprender. Ahí, digamos, desarrollamos un modelo que se llama Aprendamos Todos a Leer. Es un modelo inspirado en el método cubano, el método fonético, también lo usan mucho en Finlandia, y es el método que la neurociencia ha mostrado que es el más efectivo para leer. Ahí desarrollamos un modelo que ha tenido unos resultados importantes. Hemos podido tener un acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en su financiación y en su medición, que ese fue el modelo con el que nos ganamos el premio de WISE, y hemos logrado hacer una transformación importante porque anteriormente nada más el 40 o 50% de los estudiantes estaban leyendo, digamos, fluida y comprensivamente. Hoy en día en nuestra ciudad cerca del 76% de los estudiantes lo están logrando. Y por último, digamos que un modelo, digamos, de competencias técnicas o competencias para el trabajo que se llama La Universidad en tu Colegio, que ha cambiado, digamos, la forma de acceder a educación terciaria en nuestra ciudad. Hoy en día, antes nada más el 30% de los estudiantes de colegios oficiales ingresaba a educación terciaria. Hoy en día en nuestra ciudad más del 75% de los jóvenes entrando a programas técnicos y tecnológicos de manera muy, pues, como les digo, muy masiva. Hemos logrado posicionarnos ahorita el último año como la ciudad con menor desempleo juvenil de Colombia. O sea, es un programa que ha logrado un impacto significativo, y considero que la clave para cambiar, digamos, como este ecosistema, como lo hablábamos ahorita con Gaby, ha sido esas alianzas público-privadas y académicas, y sobre todo la continuidad. Digamos que nosotros somos una organización apolítica que hemos trabajado siempre en alianzas público-privadas y académicas, y hemos logrado que los programas tengan continuidad gracias a la concertación que hemos hecho con los diferentes gobiernos y con el apoyo que ha habido de toda la comunidad hacia estos programas. Entonces, si nosotros cada 4 años cambiáramos de programa, sería muy difícil, digamos, que lograr impactar en una política de largo plazo, pero digamos que afortunadamente, al ser privados, hemos podido trabajar con todos los gobiernos y hemos logrado mejorar en cada gobierno los programas, pero siempre con un propósito común, y creo que ha sido pues como la clave del éxito, fuera de la medición constante que hemos hecho del impacto de los programas para la transformación. Santiago, y hay muchas cosas que hacer. O sea, cuando te escuchamos, son muchas áreas, es trabajar con alianzas que no necesariamente son naturales para muchos emprendedores, para muchas organizaciones. Trabajar con gobiernos es complejo. Al mismo tiempo, con el sector educativo es complejo, es un sector, digamos, que tiene en sus características también muchas restricciones, no solamente de los contenidos que se puede trabajar o de las metodologías, sino también de las restricciones con las que viven las personas en ese sistema. Alejandro colocaba un comentario donde nos hablaba que un maestro en Venezuela vive con $20 al mes. Un maestro en Colombia está entre los sueldos más bajos del país. Un maestro en México no solamente tienen sueldos no muy altos, sino que además tienen condiciones de seguridad muy extremas, especialmente hacia el norte de México, y lo mismo aplica para Centroamérica, para Chile. Es un reto muy grande. Pero si yo te pidiera a ti que escogieses un elemento, que sería el primer elemento que tú traerías al sistema para lograr ese cambio o para empezar a movilizar ese cambio que estamos buscando en el sistema, ¿qué traerías? Uno solo. Pues es una pregunta bastante compleja, pero yo considero que, digamos que el éxito de lo que nosotros hemos hecho ha sido muy, digamos, basado en el tema de la medición. O sea, uno en educación puede hacer muchos desarrollos, y en educación todo suena muy bonito. O sea, todo suena interesante, todo suena bueno. Digamos digamos que todo es muy bien intencionado, pero realmente poder medir y mostrar impacto y demostrar que lo que uno está haciendo definitivamente, ese recurso está siendo bien invertido, creo que es una cultura que deberíamos empezar a promover en el cambio social, digamos. Yo considero que para nosotros eso ha sido un aspecto fundamental, porque digamos que uno podría desviar su atención muy fácilmente en cosas que son buenas, que suenan bonitas, pero que de pronto no están generando una transformación importante en un sistema.
Magnífico. Muchas gracias, Santiago. María José, una cosa que traerías para cambiar o para empezar el cambio que queremos ver en el sistema. Yo me voy a lo fundamental. Yo pienso que hay un tema de postura filosófica que es lo que hay que cambiar. Y hace poco estaba en una conferencia sobre empoderamiento femenino, otro tema. Y curiosamente hay todo un estudio sobre cómo la invasión de los romanos nos afectó tanto a nosotros en postura filosófica. Y hablaban y lo contrastaban contra la postura de los celtas. Y por eso me voy hasta allá. Pienso que ahí nace gran parte de esta situación en la que estamos hoy. Y es donde tenemos que cambiar la postura de partir del miedo, del control, a una postura que parte de esa confianza y esa capacidad de construir juntos. Entonces, pienso que tenemos que trabajar mucho en cambio de narrativa, en bajar esa guardia, ese miedo y empezar a construir confianza. Porque pienso que gran parte de lo que queremos mejorar en la educación empieza en cómo nos relacionamos desde el miedo y debemos pasar a relacionarnos desde la confianza. Entonces yo trabajaría en eso, cambiar el miedo por la confianza. Genial, Majo, muchas gracias. Dina, ¿tú qué elemento nos traerías para este cambio? Pues yo trabajaría, o sea, para empezar con... Ay, no sé si me escucha. Sí. Yo trabajaría para empezar con la figura docente y a partir de ahí, o sea, realmente dedicar todo lo que quisiéramos ver en niñas, niños y jóvenes, primero que nada al docente. Creo que ese es el cambio más, digamos, de ahí puedes desatar un cambio sistémico que también obviamente incluye a toda la comunidad, ¿no? Pero sí creo que todo lo que nos imaginamos y lo que queremos cambiar tiene que empezar con una figura que lo empuja y que lo entiende y que lo asume y que lo integra y que tiene que ser de una manera pues primordialmente humana y empática y que prepare a, o sea, la figura del docente yo creo que es irreemplazable, por más que venga, o sea, herramientas de inteligencia artificial. Sí creo que es importante trabajar con docentes para, digamos, para tratarlos primero que nada como humanos y que estén preparados también para integrar pues estas nuevas tecnologías que van a ser el caso, ¿no? O sea, no vamos a poder, como dicen, tapar el dedo el sol con un dedo. Vamos a tener que aprovecharlas y generar una apertura para subirnos digamos, al tren y poder prever la brecha que se está incrementando a nivel aceleradísimo. Entonces, ese sería, o sea, parece como muy obvio, ¿no? Trabajar con docentes, pero trabajar con docentes, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera y para qué? Y cómo les vamos a realmente acompañar. Entonces, eso creo que es en la educación que conocemos el día de hoy, que fue pensada para la revolución industrial, no responde a lo que necesitamos hoy ni a lo que vamos a necesitar. Entonces, sí, digamos, el trabajo con docentes de esta manera, pues es otra historia, como dice María José, es otra narrativa, ¿no? Y en esa narrativa, pues sí, tiene que haber una transformación del miedo, que es lo típico, a la confianza y a la capacidad de crear y de co-crear. Dina, y hay un tema que hemos venido hablando en varias sesiones de este Catalyzing Change Week durante la semana, y es el impacto que no estamos teniendo cuando estamos separados. Hay infinidad de iniciativas en educación y como decía Santiago, todo suena maravilloso, muchas son realmente maravillosas y muchas tienen un impacto importante en un scope, un ámbito muy reducido.
porque pues estamos cada uno solito en su región, en su comunidad, en su colegio. Si yo te dijera cómo podríamos lograr un enfoque más colaborativo para el trabajo de quienes traen innovación en la educación en la región, ¿cuáles piensas tú que serían como las claves para poder lograr esto? Esta es la era de la colaboración, más que nunca antes. Ahora, la colaboración no necesariamente es fácil, ¿no? Entonces, ahí creo que estos espacios, por ejemplo, de Catalyzer, creo que son fundamentales para conocernos, para entender, aprender qué es lo que hay, quiénes están detrás de iniciativas increíbles y empezar a conectar los puntos. Ahorita, la verdad es que yo no conocía ni a María José ni a Santiago y creo que evidentemente hay mucho en común donde podríamos apoyarnos y mover la aguja de una manera más contundente y más ágil también. Entonces creo que esa es la tónica. O sea, creo que no es como un motor de búsqueda rápido. Creo que funciona, somos humanos y tenemos que sentir y que entender y que conectar y que emocionarnos, el emocionarnos por colaborar con otros en la medida que nos conozcamos, ¿no? Y en la medida que entendamos cómo nos complementamos y cómo somos más fuertes juntos. Genial. Gracias, Lina. Y Majo, tú eres una experta de la colaboración. Además, hemos colaborado contigo, sabemos que te apasiona lograr aumentar el impacto trabajando colaborativamente. Y en educación, pues, eso tiene miles de retos, aristas, muchos actores en un ecosistema, pero hay, digamos, elementos que nos pueden ayudar a lograrlo. Dina hablaba de lo importante de conocernos y crear esas relaciones. ¿Qué elemento pensarías tú que tenemos que traer a la mesa para poder iniciar ese ecosistema y ese cambio en la educación en la región? Sí, yo pienso, y esto lo expresaba con Colombia Cuida Colombia, que es un movimiento que iniciamos con muchos colegas colombianos y con Gaby muy activamente. Ahí siempre decíamos desde el principio, inclusive hay un TED Talk sobre esto de Colombia Cuida Colombia, de cómo es muy importante sentarnos a conversar y a construir esa relación de confianza con la claridad de qué me interesa, y qué puedo traer a la mesa, qué puedo aportar y qué quiero y qué necesito. Yo pienso que ese es el punto de partida clave para una colaboración que fluya y que tenga una dinámica constructiva. Porque muchas veces nos acostumbramos a dialogar desde un lugar que tiene máscaras, ¿cierto? O protecciones. Y nos demoramos mucho, porque nos demoramos en entender al otro, nos demoramos en construir esa confianza, pero si desde el principio somos claros, eso se acelera y esto empieza con un autoconocimiento, o sea, todo empieza desde adentro, realmente. Empieza desde no tener miedo a mostrar mi vulnerabilidad, desde no tener miedo a expresar mis sentimientos, desde no tener miedo a mostrar mi necesidad. Cuando empezamos desde ahí, esa conexión con el otro es mucho más potente, efectiva, poderosa, porque logramos construir la confianza sin las barreras a las que nos acostumbramos. Y en esta conversación, que ya no veo la hora de hablar con Dina de lo que significa para nosotras ser hijas de psicólogas, terapeutas y demás, en esta conversación mi mamá me explicaba cómo el niño, ¿cierto?, tiene una alta conectividad a su emoción, bajo lenguaje, mientras que el adulto tiene alto lenguaje, baja capacidad a su emoción, baja conexión a su emoción. Entonces, esto es lo que genera un choque en esa comunicación. Y lo que logra el juego
que es un medio de comunicación también, es bajarle al adulto esa cantidad de protecciones, ¿cierto? Y subirle al niño la capacidad de lenguaje. Entonces, eso es lo que genera esa conexión. Entonces, tenemos que buscar estos medios, ¿cierto?, de comunicación, pero que es más sencillo de lo que creemos realmente. O sea, nos hemos complejizado. Entonces, ese es realmente mi punto de vista ahí y es como volvemos a lo básico. O sea, esa frase es muy poderosa. Volvamos a lo básico. Gracias, Majo. Y me va a encantar ver qué va a salir de esas conversaciones entre Dina y tú, ambas amigas hace muchos años que sé que se van a llevar muy, muy bien. Y antes de invitar a todo el mundo a jugar en este ecosistema de educación de América Latina, me gustaría, Santiago, escuchar un poquito de qué más traerías tú a este proceso, que es un proceso que pues definitivamente tenemos que hacer juntos. No, definitivamente, pues yo creo que ahorita, digamos que hay una necesidad, digamos, en nuestros sistemas educativos y es el desarrollo de las competencias digitales y las competencias globales, sobre todo el tema del inglés. Pues nosotros ahorita, yo compartía que hemos empezado por el desarrollo de competencias sociales y emocionales, por el desarrollo de competencias básicas y competencias técnicas, pero el tema de hoy en día del inglés y las competencias digitales es un tema que tenemos que empezar a reflexionar en nuestro sistema educativo. Considero que lo que tú mencionabas ahorita ya desde un punto de vista más alto, el tema de la colaboración tiene que ser fundamental. O sea, tenemos que dejar a un lado los egoísmos y empezar a trabajar de manera más colaborativa. Nosotros, eso nos ha funcionado muy bien en nuestro ecosistema. Y digamos que otra, digamos, aspecto que considero que es importante es el tema de escalar. O sea, lo que veamos que funciona muy bien no se puede quedar en pequeño y tenemos que buscar cómo escalar para lograr transformar la realidad latinoamericana que tenemos en términos de educación, que es la base para el cambio social. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, ya estamos justo sobre el tiempo. Tenemos ahora una de las sesiones principales de Catalyst, Catalyzing Change Week, ahora a las 9 de la mañana. Y además tenemos muchas sesiones más de América Latina hoy. Tendremos una sesión a las 10:30 sobre seguridad alimentaria y otra sobre longevidad a las 11. Y este viernes los invito a todos los que están acá a nuestra sesión de cierre sobre cambio sistémico y colaboración en la región, que será el viernes a las 12 hora Colombia. Pero no quiero irme sin darle las gracias a estos panelistas maravillosos que tuvimos hoy. Una conversación que sin duda ha sido muy esclarecedora porque nos ha llevado a un sitio donde nunca vamos. Cuando hablamos de educación, siempre hablamos de planificaciones, metodologías, evaluaciones. Es como que vamos complejizando el proceso para tratar de llegar a algo que, como decía Majo, es volver a lo básico. Es volver a las relaciones humanas, como Dina decía, volver a enamorarnos de aprender a través del juego y, como nos dijo bien Santiago ahorita, dejar los egoísmos y colaborar para que realmente haya un ambiente de bienestar. Y ese cambio de narrativa que Majo mencionara y que Dina mencionaba, ojalá empiece porque dejemos de hablar de educación para las competencias, por ejemplo, y empecemos a hablar de educación para el bienestar. Pero bueno, esa será una siguiente conversación. Espero poder invitarlos a todos al ecosistema de educación de América Latina de Catalyst 2030 y les doy muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Majo, Dina, Santiago, un placer haber conversado con ustedes esta mañana. Cuídense mucho. Gracias a ustedes, Gracias. un gusto. Mil gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.